¿Cómo le va, Melania? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está, don Pablo? Un gusto estar aquí. Alimpuncho, ya para Ixchita. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Telma Taurepán. Ella es de la Unión de Mujeres Indígenas de la Amazonía Brasileira. Boa noite. Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Melania, comienzo contigo por un asunto de castellano, ¿de acuerdo? Ok. ¿En qué consiste la recomendación que le quieren hacer llegar al Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Bien, mira, nosotras hemos venido trabajando ya desde el 2017, 2018, el 2020 hemos preparado un documento, ¿no?, de un borrador y lo hemos alcanzado al FIMI, que FIMI viene a ser el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, ¿no?, del mundo, y FIMI ha recogido también propuestas de Asia, de África, de Oceanía, ¿no?, de los otros continentes, y todo conjunto se ha presentado a este comité de la CEDAW. Y el comité de la CEDAW, por supuesto, que ha tomado en cuenta estas propuestas y además muy de cerca ha seguido nuestras discusiones, nuestros debates que ha tenido la presidenta del comité actual, que es Gladys Acosta, que es peruana, ¿no? Entonces, ha tomado muy bien y justamente es en esta recomendación lo que estamos buscando, las mujeres indígenas, no solamente es los derechos individuales, son los derechos colectivos como mujeres indígenas, porque las mujeres indígenas, o sea, no solo son derechos individuales, ¿no? Entonces, a estos derechos colectivos, por ejemplo, educación bilingüe, intercultural, salud intercultural, al territorio colectivo, ¿no? Y también la protección de nuestros conocimientos, saberes, ciencia y tecnología, entre otros derechos colectivos como pueblos, también necesitamos tener las mujeres indígenas. ¿No? Entonces, a eso es lo que hemos venido trabajando y venimos impulsando, y estos días justamente estamos en esa discusión de ese aporte del primer borrador que ya sacó la CEDAW, ¿no? Telma, ¿por qué es necesario que la CEDAW entienda que la comunidad, que el mundo indígena responde de diferente manera a la violencia contra la mujer? Porque o sistema patriarcal, eu falo de dentro do Brasil, não atende às violações que nós, mulheres indígenas e meninas indígenas, enfrentamos dentro dos nossos territórios. E o governo brasileiro, ele precisa ter esse olhar. E só através da convenção do CEDAW que as Nações Unidas irá cobrar ao governo brasileiro essas recomendações que, de fato, violam os nossos direitos. ¿Por qué toman el camino más largo? ¿Por qué no van a la representación política indígena en el marco de la política propia del Brasil? ¿Por qué tienen que ir a Naciones Unidas? Porque é a primeira vez, em 2018, que nós conseguimos eleger a primeira mulher indígena, Joênia Wapichana. E hoje nós buscamos, para dentro do Congresso Nacional, ter a bancada do COCAR. ¿Y qué pasó? São várias mulheres indígenas que o ano de 2022 são candidatas para o Congresso Nacional. Tá bom. Una última pregunta antes de ir con Melania. ¿Bolsonaro es un aliado o es un enemigo de la mujer indígena? É um inimigo. ¿Por qué? Porque ele viola os nossos direitos. Porque ele dá um olhar mais para o agronegócio, Una mirada para el a agronegócio. mineração,
do que para nós, mulheres indígenas, que enfrentamos violência dentro dos nossos territórios. O garimpo ilegal está dentro do nosso território, acabando com as nossas vidas. Correcto. Melania, ¿la situación que ha descrito Telma tiene correlato con lo que vive la mujer indígena en el Perú? Por supuesto que sí. Nosotras las mujeres indígenas vivimos múltiples violencias y las múltiples discriminaciones. Entonces, muchas veces solo se habla de la discriminación de género o la violencia de género, pero no se habla de las otras formas de violencia. Ponla sobre la mesa. ¿Cuáles son, Melania? Esas otras formas de violencia, hablemos el racismo, Por ejemplo. el colonialismo, el clasismo, el extractivismo, y no solamente es el extractivismo de nuestros territorios, estamos hablando del extractivismo de nuestros conocimientos, que de los nuestra hombres ciencia y también lo tecnología. padecen, pero el patriarcado fortalece esa agresión en las mujeres. Por supuesto, pero el racismo también. O sea, son otras violencias que pasan por nuestros cuerpos de las mujeres indígenas, ¿no? Una mujer, por ejemplo, no sufre la misma discriminación racial, una mujer, por ejemplo, de las Europas, por decir, ¿no? Entonces, o alguien que tenga, o sea, por decir, alguien que viva, no, sino una persona blanca. No, te entiendo clarísimo. ¿No? Entonces, por ejemplo, no vive la misma discriminación, pero las mujeres indígenas sufrimos discriminación por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, porque somos bilingües, yo hablo el quechua, y por supuesto no voy a hablar perfecto el castellano. Las mujeres indígenas Bueno, sufrimos... tú eres quechohablante de nacimiento. Yo soy quechohablante. No tienes por qué hablar castellano perfecto. Claro, yo aprendí a hablar a partir de los 7 años Imagínate. el castellano, obligada por el racismo, porque el sistema de educación en nuestro país ha obligado... ¿Tú fuiste a una escuela donde tu profesor hablaba en castellano? Por supuesto, todo en castellano. Y me equivocaba la E con la I, la O con la U, y me ponían 11 de nota, aunque la respuesta estaba bien. Eso era, y eso es discriminación. De eso estamos hablando. Claro, de eso estamos hablando, y cuando te dicen a las niñas, porque no solamente estamos hablando de las mujeres, sino de las niñas, cuando a las niñas le dicen, oye, tu cultura no sirve, tus conocimientos no sirven, tu idioma no sirve, tu ropa no sirve, tu territorio no sirve, ¿no? Entonces, eso es discriminación, te hacen sentir inferior. Y los estereotipos que se crean también frente a ello. Cuando decimos, oye, vamos a proteger nuestro territorio. Ah, no, estos indígenas están contra el desarrollo. Nos quieren obligar una forma de desarrollo que viene desde el exterior. Claro. Porque los pueblos indígenas también tenemos nuestro propio desarrollo. Somos una civilización. Lamentablemente, pues, el colonialismo también ha llegado muy profundo a nuestros pueblos. Y siempre nos hablan del primer mundo. Y no solo el físico, el mental, que a veces es más bravo. Exacto. Siempre nos dicen el primer mundo, el primer mundo, el primer mundo, Europa. ¿Y nosotros qué? Si hablamos de nuestros ancestros, de la civilización de Caral, con las civilizaciones de Babilonia, estamos casi en los mismos años. Sí, te entiendo. Pero sin embargo, nos hacen sentir que lo que viene de afuera es mejor. Ok. Y lo que estamos aquí, o nuestros conocimientos, no sirven. Telma, ¿por qué es necesario este documento que van a presentar a la CEDAW si ya existe un documento que recoge estos principios en la Declaración de Mujeres Indígenas frente a Beijing? ¿Por qué un nuevo documento? Porque ele precisa assegurar os nossos direitos. Ok. Porque nós somos povos e cada povo tem a sua especificidade de viver, Correto. da sua cultura, da sua língua. E essas recomendações, elas precisam de fato nos dar uma forma de assegurar as nossas vidas. Então precisamos de fato que essa recomendação, no artigo 39, ele possa nos dar, de fato, a vida do bem viver para nós povos indígenas. De acuerdo. Melania, ¿qué países de la región están aportando a este documento?
¿Qué Bien. organizaciones indígenas de la región, digo? Por ejemplo, estos días estamos reunidas aquí, como se dice, los 10 países de Sudamérica, Ok. pero han venido aportando aquí Panamá, Nicaragua, Honduras, México, inclusive de Canadá, inclusive de Estados Unidos, aunque en Estados Unidos no han ratificado, como se dice, la CEDAW, ¿no? Entonces, pero sin embargo, venimos aportando todos los países, las organizaciones de todos los países. Están acá 2, 3 y 4 de agosto, ¿no? Sí, 2, 3 y 4 de agosto. Estamos aquí justamente aportando al primer borrador, como le decía. Entonces, viendo pues realmente que nuestros derechos estén reflejados. Y que lo que le preguntabas a Telma, para nosotros es importante. Uno es la declaración. Ok. ¿Ya? Buen punto. Pero claro, uno es la declaración que se ha salido, es algo declarativo, pero la CEDAW es algo vinculante, ¿no? Entonces, si los estados firman, ratifican, en este caso el Perú ha firmado, ha El Perú es ratificado, firmante de este acuerdo, claro, ¿no? es parte de este acuerdo, entonces tiene la obligación de cumplir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que uno es vinculante y el otro es declarativo. Entonces, yo creo que nosotras justamente apostamos a esta recomendación general de mujeres indígenas. Existe la recomendación de las mujeres rurales, pero las mujeres rurales es otra cosa, las mujeres indígenas estamos otra en lo cosa. rural o podemos estar en lo urbano. Clarísimo, clarísimo. Telma, si algo hemos aprendido con el cambio climático es que lo que las comunidades indígenas pueden aportar es muy importante. Pero hay un sector conservador, antiderechos, que no entiende el valor de lo indígena en países como los nuestros. Pon en la mesa de conversación esta noche, Telma, cuáles son esos aportes del mundo indígena, por ejemplo, frente al cambio climático. Eu digo a você que nós, mulheres indígenas, Ajá. Nós compreendemos o mundo, como vocês brancos falam, como a mãe terra. Como la madre tierra. E a partir do momento, nós mulheres, como ninhas, cuidam da terra. Ok. Porque nós temos uma visão do cuidar. Quando nós vamos buscar água para o nosso alimento, quando nós buscamos água para alimentar as nossas plantas, então nós compreendemos as mudanças climáticas e nós tentamos de todas as formas, quando os nossos territórios eles são demarcados, nós estamos cuidando não só da nossa vida, Buen punto. mas da vida de todos os seres humanos na Terra. Claro, Telma, si no la han entendido, nos cuenta que cuando se marca el territorio indígena, la protección del bosque es la protección de la vida, Sí. no solo de ustedes, sino de la comunidad, ¿no es cierto? Exatamente. Por isso da importância que os governantes eles demarquem os nossos territórios. Porque só a partir da demarcação dos nossos territórios nós iremos cuidar muito mais da nossa terra-mãe. Es una demarcación que no debería sobreponerse a otras industrias. Sí, sí. En el Perú pasa mucho, ¿no es cierto, Melania? En el territorio que se supone es indígena, uno tiene zona minera, zona petrolera y está todo sin ordenar. ¿Pasa en Brasil? Sim. Desenfreado a mineração que atinge os povos indígenas. Entiendo. Muchas gracias Bien. por haber venido. Ha sido un gusto, Telma. Buenas noches. Boa noite. Gracias por haber estado aquí. Melania, y ya nos contarán del resultado de, cuando tengan el documento, háganlo llegar a ver si podemos sacar aquí algunas conclusiones y compartirlas con todos los televidentes. Por supuesto, y este documento seguramente ya tiene que, la CEDAW tiene que sacar la recomendación en octubre. Correcto. Estamos Súper cerquita. pendientes. Sí, y en eso estamos Muy bien. trabajando. Nuevamente, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias.